Ok. Feliz sábado a todos. Amén. Quiero agradecer una vez más a Dios por esta bendición que nos da siempre de estar en su casa de oración. Estamos aquí siempre agradeciendo por la oportunidad de llevar su santo mensaje. Amén. Como yo siempre digo, no merecemos ninguno de nosotros estar aquí, pero solamente el gran amor de Dios nos da ese gran privilegio de compartir ese día santo, su día santo, el cual nos hace santo por medio de su poder. El poder de Dios se manifiesta de una manera muy, pero muy especial hoy también. Amén. Hoy, en su día santo, pues tenemos la oportunidad de seguirnos reuniendo. Va a haber tiempos difíciles en los cuales vamos a terminar en nuestras casas, en nuestros hogares, escondidos, qué sé yo, de diferentes maneras. Y de repente huyendo también, allá al monte, a las montañas, ¿verdad? Por eso es que tenemos que prepararnos. Y digo esto porque hoy se habla mucho del Espíritu Santo. Y las iglesias piden, oran por el Espíritu Santo, que es la gran y mayor necesidad que todos y cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Hoy hablábamos de eso en la lección. Y yo el tema de hoy lo he titulado El Espíritu de Dios y el remanente. O sea, el pueblo de Dios, ¿verdad? Que necesita, como les decía, como pueblo remanente de Dios, necesitamos su Santo Espíritu. Hoy vamos a orar para que Dios nos dirija de una forma muy especial, porque este tema es tremendo para todos y cada uno de nosotros y tenemos que entender de alguna manera por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Dios por tu gran amor y tu grande misericordia. Perdona mis pecados, Señor, pero por favor, que tu Santo Espíritu sea quien reine en este lugar y nos dirija de una forma muy, pero muy especial. Que no veamos ni escuchemos al ser humano, sino que escuchemos tu santa voz. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Este tema, vamos a ir a Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pero quiero decirles, este tema viene del anterior que estudiamos el sábado pasado, que fue titulado El conflicto final y el remanente. Hoy, como es titulado, les decía, El Espíritu de Dios y el remanente. Tenemos que entender que este capítulo 18 viene del contexto de ¿qué capítulo? Del 14, del 12, en el cual en el 12 vemos el conflicto, dónde comenzó y cómo se trasladó. En ese mismo capítulo, este conflicto se trasladó, que si bien es cierto comenzó en el cielo, se trasladó ¿a dónde? Acá, a esta tierra. Y este mensaje del capítulo 18 también está relacionado, se va a juntar con ¿cuál mensaje? Con el mensaje de los 3 ángeles. Y yo quiero leerles el espíritu de profecía referente a este contexto de este capítulo. Y dice así, siempre hablando del capítulo 18, que es el que vamos a leer para que tengamos una idea, un mayor entendimiento por medio del espíritu de profecía. Las profecías del capítulo 18 de Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. Entonces dice ella, el Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados, dice, ¿ok? Consagrados, que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren el mar. ¡Wow! O sea, el Espíritu de Dios alumbrará tan fuertemente como las aguas de la mar cubren. Mire qué interesante, qué tremendo. Sigue diciendo, los que han mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin,
estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Tenemos que estar despiertos, firmes en la verdad. Y sigue diciendo, entre los clamores de confusión, mirad, aquí está el Cristo, oh mirad, ahí está. Se dará un testimonio especial. Porque cuando escuchemos, oh, ahí está el Cristo, o sea, estamos hablando de falsas enseñanzas, de falsos milagros. Entonces sigue diciendo, se dará un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo de esta proclamación del mensaje de los tres ángeles y este último mensaje de aquel ángel que alumbrará toda la tierra con poder, así como el mar cubre con sus aguas. Entonces dice, ese mensaje debe ser recibido, creído y se debe actuar conforme a él. O sea, cuando nosotros demos ese mensaje, debemos de actuar, nuestro testimonio debe estar conforme a este mensaje. Lo que es eficaz es la verdad y no las ideas fantásticas, porque hoy por hoy se nos están presentando ideas fantásticas. Por ejemplo, con este nuevo presidente está un Elon Musk con ideas fantásticas, ¿sí o no? ¿Ya? La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales. Miren qué interesante. Hoy hay hombres grandes de Dios, grandes nombres con ideas como engañosas, con falsas interpretaciones, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora, como aquel engañador que sedujo a aquellos ángeles. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades. Pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. Estamos hablando de atavíos puros y hermosos. ¿De qué estamos hablando? De la verdadera doctrina, no de la falsa doctrina. La palabra, ahí está la palabra, preciosa en su influencia santa y elevadora, no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Está siendo degradada por esos grandes nombres de la iglesia, la palabra de Dios, ¿sí o no? Claro que sí está pasando eso. No es solo allá afuera, como les mencionaba, en estos grandes líderes hoy por hoy, en este gran líder supuesto que va a salvar a la nación. Estamos hablando también de líderes religiosos. Debe permanecer siempre no contaminada con las falacias, con que Satanás procura engañar, de ser posible a quién, a los escogidos. Miren, es tremendo, es tremendo. Vamos a terminar con este comentario. Dice así, al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo, hablando del refrigerio de la lluvia tardía, al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, el tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán abundantemente ¿de qué? De su espíritu. Crecerán en Cristo, en la verdad. Estamos hablando de una doctrina verdadera que es Cristo. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de la luz que acompaña al tercer ángel. Por eso dice el versículo 1, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. ¿Por qué? Porque ese poder, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Pregunto, ¿de dónde? Del cielo, de los candeleros encendidos en sus mentes, sus corazones. Ese derramamiento del poder del Espíritu Santo vendrá con gran poder como las aguas de la mar sobre nosotros, los que estemos
unido con Cristo en la verdad que es Cristo. Y la tierra fue alumbrada de su gloria, dice. La tierra fue alumbrada, tan así que hablaremos a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y se cumplirá la promesa del Espíritu allá en Joel. Y miren, para que vean que todo esto tiene que ver con doctrina, sigue diciendo, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, la gran ramera, ¿verdad? Y es hecha habitación ¿de qué? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estamos hablando de las falsas doctrinas, pero este pueblo con alta voz, por medio del poder del Espíritu Santo, va a denunciar esas falsas doctrinas que han sido dadas por esta gran madre, la ramera, la Babilonia. ¿Y qué pasa? ¿Qué sigue diciendo? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Estamos hablando de doctrina, sí o no? Claro que sí, porque habla de todas las naciones por medio de esta gran ramera, la Babilonia, la grande, la madre iglesia. Y dice que todas las naciones han bebido, han enseñado y están viviendo las falsas doctrinas. Y es guarida de todo espíritu inmundo, dice, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, las falsas doctrinas. Y los reyes de la tierra, ahí está, y los reyes, los presidentes, que dicen que vamos a vivir una época de oro, falsamente, han fornicado, dice, con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. El diablo ha penetrado de una forma magistral, mis hermanas y hermanos. Así como el diablo ha hecho fornicar a todos los reyes de la tierra, a todas las iglesias apóstatas, de la misma manera, con ese gran poder, con esa gran furia que el diablo anda como, ¿cómo anda? Dice, como león rugiente. De la misma manera, así como el diablo usa ese poder, Dios hará. Tendrá ese poder, caerá la lluvia tardía. Y por eso dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y para que no participéis o recibáis, ¿qué? De sus plagas. Dios tendrá un pueblo del cual denunciará. Ya estamos escuchando esas voces. Cuando usted y yo denunciamos las fornicaciones, cuando anunciamos el pecado, la apostasía que hay en la iglesia, ¿qué pasa? El león está furioso y ataca a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, porque Él odia los mandatos del cielo y Él entra entre los seres humanos. Yo quiero que vayamos siempre al contexto de todo esto, hablando del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos. Hechos 2. Hechos 2, versículo 1 al 4. Dice así, hablando del derramamiento del Espíritu. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ese día, ¿cuándo fue prometido? Dijimos que en Joel 2. Pero antes de estas palabras, muy cercano había sido prometido ¿por quién? Por Jesús.
Yo les decía, vamos a todo el contexto para poder comprender lo que comenzamos leyendo en ese capítulo 2. Ahora quiero que vayamos al 1, un poquito atrás, para agarrar todo el contexto e ir entendiendo esto. Recuerden, no olviden lo que ya estudiamos del capítulo 18 de Apocalipsis. Es muy importante. Ahí vemos que el doctor Lucas está narrando aquel acontecimiento. En el 2, en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Dice el 4. O sea, ¿quién estaba hablando o quién nos va a hablar aquí en el versículo 4? Aquí está, les recuerdo, narrando el doctor Lucas. Por eso dice, y estando reunido con ellos, les mandó. ¿Quién estaba reunido con ellos? Con los discípulos. ¿Quién? Jesús. Les mandó, dice, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La misma promesa que se va a cumplir hoy, que nos habla el capítulo 18 de Apocalipsis. A la cual, dice, les dijo, oísteis de mí. Porque Jesús ya se lo había mencionado anteriormente. Ahora Jesús, mejor dicho, está narrando Lucas lo que Jesús les dijo y prometió. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren que es el mismo mensaje. Ellos van a recibir poder como aquel poder de Apocalipsis 18, aunque este último va a ser superior. ¿Y a dónde los manda a llevar este mensaje a los discípulos? Lo mismo que hace en el mensaje del tercer ángel. Igualito. ¿A dónde va a ser? ¿Aquí nada más? No, era en toda la tierra, igual que el mensaje de los tres ángeles. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Una necesidad enorme. Nosotros tenemos que aprender, como hemos aprendido en esta semana, del santuario, donde están las 7 lámparas, que simboliza ¿qué? El Espíritu Santo para las 7 iglesias. Y el Señor nos manda, ¿a dónde? A todo el mundo a llevar este mensaje con poder. Escuchen bien, ¿lo dieron los discípulos con poder el mensaje, sí o no? Ya lo vamos a ver. Ahora vamos al versículo 12. Y ahí nos habla de la autoridad divina del Espíritu Santo. La unión, dice la sierva del Señor, del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. Miren cómo está relacionado. Los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, amonestaron al mundo. Hoy por hoy también nosotros, con el poder del Espíritu Santo, vamos a amonestar al mundo apóstata. Y dice, el obrero de Dios es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial. Y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dice el versículo 2 entonces, hablando de la espera del poder del Espíritu. Cuando los apóstoles regresaron, ¿dónde? A Jerusalén. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo ellos?
estaban en un periodo de ¿qué? De oración. Todos estos perseveraban unánimes. Escuchen esa palabra. Tenemos que tenerla en mente esa palabra, porque mucho se habla de unanimidad. Y eso es lo que más se enfatiza cuando hablemos, pidamos del Espíritu Santo y oramos semana, un día completo a veces, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender, vamos a aprender sin olvidar el capítulo 18. Escuchen bien, recuerden, doctrina, recuerden lo que vimos, lo que se va a denunciar, lo que se va a hablar en contra de las falsas enseñanzas, de la apostasía. Entonces dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora sí, vamos al 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el cual Jesús les anunció que estuviesen unánimes en aquel lugar para recibir del Espíritu Santo. Hechos 2, estamos siempre en Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Pero hay que enfatizar y analizar a qué se refiere cuando estaban unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como aquella lluvia tardía que estamos esperando nosotros, mis hermanos. Así cayó en aquel momento, pero hoy caerá con mucho más poder. Y entonces se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De la misma manera como hoy nosotros debemos de llevar como aquellos discípulos la verdad a toda nación, tribu, ¿qué más? Pueblo y lenguas. Dios, así como lo hizo hablar a los discípulos con ese poder, hoy también nosotros podremos hablar con ese mismo poder y aún así con mucho más poder. Pero escuchen una vez más, nosotros ya sabemos de aquel sermón y el resultado. Escuchen lo que dice siempre, hablando sobre la segunda edición de la enseñanza de Cristo. Siempre en este mismo contexto, mis hermanos. Escuchen bien. Después de que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes se maravillaban con las palabras que ellos hablaban, pues los conocían como hombres sin letras e ignorantes, pero se daban cuenta que habían estado con Jesús. Ahora ya no eran unos hombres sin letras e ignorantes. Ahora ellos estaban con Jesús. Ellos se dieron cuenta que ellos ya estaban o que habían estado con Jesús. ¿Qué les suena eso a ustedes? Estaban unidos en la verdad. Ellos hablaban con poder porque la verdad estaba en ellos, porque ellos estaban denunciando el error a aquellos pueblos. Sigue diciendo, su enseñanza era una segunda edición de las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. ¿Denunció el error Jesús, sí o no? Claro que sí, ahora ellos también estaban denunciando el error. La presentación de sencillas y grandes verdades que iluminaron las mentes entrenebrecidas y convirtieron a miles en un día. La sierva del Señor dice que cuando nosotros entreguemos sus libros, específicamente el conflicto de los siglos, aquellas personas que hayan leído esas profecías ya escritas en ese libro, cuando vean que se estén cumpliendo y la tierra sea alumbrada con ese poder, se convertirán miles en un solo día. Es tremendo. Los discípulos comenzaron a comprender que Cristo era su abogado en las cortes del cielo y que había sido glorificado. Podían hablar porque el Espíritu Santo les daba palabras.
El versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon ese sermón hermoso que les predicaron de Cristo, de aquel pueblo había rechazado, era el Cristo que había muerto, el Mesías que tanto esperaban, el cual ahora estaba intercediendo por ellos en el cielo. Ellos se dieron cuenta de esa verdad, que Cristo había resucitado de los muertos y que ahora estaba intercediendo por nosotros allá en el cielo. Entonces ellos dijeron: ¿qué haremos? Ellos recibieron la verdad, la doctrina verdadera, y dijeron: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. No vamos a llevar al agua bautismal a la persona sin antes haberle enseñado la verdad. Las personas no pueden ir ahí con prendas y con adornos, atavíos que no son de Dios, que no vienen de Dios, sin antes nosotros enseñarle la verdad y ellos comprendan el por qué se están bautizando y recibiendo a su Señor Jesucristo. Amén. No podemos seguir fallando de esa forma nosotros. No vamos a poder llevar un mensaje y que la gente lo acepte en este último tiempo sin antes no le enseñamos la verdad. Amén. Sencillo. Ahora, para concluir todo esto y entendamos, vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4, el cual ahí también están la unidad por medio de los dones del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos habla y nos aclara. Yo pues, dice en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. ¿Cuáles son las palabras primeras de Pablo? Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Ahora, para que sigamos leyendo y entendamos mejor esta palabra de Pablo, vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ir hasta el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y van a ver, tenemos que leer todo el contexto. Tenemos que ver, si siempre Efesios 4, pero ahora vamos a ir al final del capítulo 2 para entender todo el contexto y podamos leer todo lo que comienza a decir y termina diciendo hasta el versículo 15 del capítulo 4. Pero antes les decía, vamos un poco atrás para entender todo el contexto. Que podamos entender estas palabras del capítulo 4, que son muy importantes. Nosotros como iglesia tenemos que entender este capítulo 4, dice la sierva del Señor. Dice el versículo 18 entonces, del capítulo 2, Efesios. Porque por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, ¿a quién le estaba hablando anteriormente aquí Pablo? Porque es Pablo el que está hablando. A los gentiles. Recuerden bien, y ahí habla que ahora ya somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, ¿sí o no? Amén. Entiendan bien, ahora vamos a entender en qué sentido debemos de ser uno en Cristo. Esto es claro aquí. Dice entonces, porque por medio de Jesús ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por una misma enseñanza, les recuerdo. Pablo le está hablando a los gentiles, los cuales no traían la doctrina, la verdad de Cristo. Hoy por hoy, hombres supuestamente de Dios, grandes guías de Dios, nos dicen que Dios es un Dios de cultura. Ustedes se imaginan que Pablo le hubiera dicho a los gentiles, vengan así con su cultura de amar a sus dioses. ¿Se dan cuenta? Y hoy nos hablan por la música y hay de aquel que habla en contra de la música que hay en la iglesia hoy. Porque se censura. Y entonces,
hombres de renombre de la iglesia, escuchen bien, nos dicen que Dios es un Dios cultural. Por lo tanto, respetemos la cultura de los hermanos, por ejemplo en Brasil, que adoran de la forma que ellos tienen como cultura. ¿Se imaginan a Pablo diciéndole a estos hombres, a los gentiles, vengan con su cultura? Él está hablando de un mismo espíritu. Somos unos en Cristo, pero con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Ven qué diferencia? Y sigue diciendo, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ya no son rechazados, ustedes ya no son extranjeros, ahora somos unos en Cristo, les está diciendo. Ustedes ya no son, ¿qué? Idólatras, porque somos unos en Cristo. Ya ustedes no pueden venir con su cultura. Ya la única cultura que existe, si es que existe, pero no existe, es la divina. Somos unos en Cristo. Si no conciudadanos, le dice, de los santos. Éramos, ¿qué? Perdidos. Estábamos perdidos, ahora somos santos. Somos llamados por Dios. De la familia de Dios, dice él. ¿Ya ven? Ahora dice, edificados, ahí está, mire, ahí está. Arranquen su cultura. Mándenla lejos. Agarren la sana doctrina, nos está diciendo ahí Pablo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Edificados sobre qué dice? Sobre los apóstoles. Los apóstoles tenían algo, muchas cosas, las cuales Jesús, durante su vida, su ministerio, ¿qué hizo? Los edificó. Por eso el poder, cuando ellos ya estaban listos para recibir el poder, cuando ya sus vidas habían cambiado y se pusieron unánimes en oración y ruego, primero había habido una conversión en sus vidas. Ya lo que Jesús le había enseñado en su palabra, ya había penetrado en sus corazones. ¿Y qué hicieron después? En oración y ruego, para que cayera sobre ellos, ¿qué? La lluvia tardía. Clase de poder. Pero miren, primero, ¿qué fue? Los apóstoles, mire, primero fueron edificados sobre el fundamento de los profetas, ellos. Ahora nosotros, de los apóstoles y profetas. Ay, de que nosotros usemos, como estamos usando hoy, el espíritu de profecía, a la sierva del Señor. Miren, clase de ataque sobre los libros de la hermana White. Miren, es normal que el mundo allá afuera nos ataque, pero es terrible que aquí adentro hay un ataque con respecto a esto. Y eso es lo que está pasando. Cuando Dios nos dice por el apóstol Pablo que nos fundamos sobre ¿qué? Sobre los profetas y sus apóstoles. Siendo, dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. En quien todo el edificio corporal de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya no somos idólatras. Ahora somos uno en el Señor con la verdadera doctrina. En quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu de Dios. Está claro. Y sigue revelando el misterio él. Versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, dice él, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, porque Dios le dio el poder, la potestad de llevar este mensaje a los gentiles. De la misma manera que hoy nos lo da a nosotros, pero sin antes que firmemente en la verdad de los apóstoles. ¿Y quién? Y los profetas. ¿Quién nos la da? Jesucristo.
si es que habéis oído de la dispensación, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios nos ha revelado su verdad por el Espíritu y Dios quiere que la abracemos, que vivamos esa verdad. Por eso ese último mensaje, los últimos mensajes de los 3 ángeles, no se puede llevar a cabo por medio de nosotros si no está ese espíritu de verdad en nosotros. Y mucho se está rechazando hoy por hoy. No se está programando, no se está planeando, no se está llevando a cabo lo que la sierva del Señor nos dijo por medio de Jesucristo. Dios nos dio un mensaje especial. Y en este mensaje se tiene que cumplir lo que está dicho aquí, que los gentiles sean coherederos, que escucharán la voz de su pastor, aquel otro redil que escuchará ese último mensaje de Apocalipsis 18. Salid de ahí, pueblo mío. Eso va a pasar también. Y miembro del mismo cuerpo y coparticipante de su promesa en Cristo por el Evangelio, que es este que estamos leyendo. La verdad está en Cristo. Él es el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia, la cual Pablo no la merecía. Pablo estaba persiguiendo, como hoy persiguen a muchos que estamos predicando la verdad presente. Pero Pablo se arrepintió y la gracia de Cristo, como él estaba perdido, la gracia de Cristo lo abrazó y le permitió después que salir del error primero, creer esta verdad, porque estaba ciego. Pero entonces, ¿qué hizo él? Recibió la gracia de Cristo, pero la abrazó. La recibió y al abrazarla, ¿qué hizo? Con poder la llevó a los gentiles. Del cual, dice él, yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación ¿de qué? De su poder. El poder de Dios se manifestó en Pablo. Amén. De la misma manera hoy se va a manifestar en un pueblo el cual guarda los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesucristo. Entonces, sigue diciendo, por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando recibamos la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios sea manifestada en nosotros, como fue en Pablo. Pero ¿cómo fue que llegó a Pablo? ¿Cuándo fue? Hasta que se arrepintió de sus errores, de estar persiguiendo al pueblo de Dios. Y se manifestó en él con poder. Que habite, dice él, Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender en todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando ellos estaban unidos en espíritu, ¿qué fue lo que cayó? La plenitud de Dios. Las doctrinas, sus enseñanzas fueron uno, como Jesús, el Espíritu y el Padre son uno. Por eso dice la plenitud de Dios. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea, ¿qué? Gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Amén. Ahora sí vamos a entender
Después de haber leído todo esto, vamos a entender lo que él termina diciendo aquí en este capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Los gentiles fueron llamados, pero tenían que ser dignos de ese llamamiento. Estar bajo el poder del Espíritu Santo. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, una doctrina. ¿Ya ven? Un bautismo. Porque hoy se acostumbra a solo tirarnos, lanzarnos al agua por emoción. Pero tenemos que ir lleno de fe, de una sola verdad. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice él, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. A usted no lo va a perfeccionar el hecho de que le caiga agua. ¿Qué dijo Jesús? Primero fueron bautizados por Juan, ¿verdad que sí? Pero era necesario ¿qué? Que fuésemos bautizados ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio. Pero por eso es que muchos quedan sentados calentando banca, como dicen por ahí. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de doctrina? Y a un varón perfecto. ¿A la medida de qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Que no sigamos recibiendo agüita nada más, mis hermanos. Hoy solo eso nos quieren dar, agüita. Tengan cuidado con los hermanos la visita. Llevados por donde quiera. De todo viento de doctrina. ¿Se dan cuenta que está hablando de doctrina? ¿Se dan cuenta? Está hablando de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error del diablo. Nos están engañando los grandes hombres, supuestamente de Dios. El diablo ha entrado a la iglesia como un león rugiente y usa a estos engañadores. Antes hablando la verdad en amor. Cristo hablaba la verdad en amor, pero firme. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, mis hermanos. Amén. En Cristo. Ahora sí vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 17. Les recuerdo que está en el mismo contexto para que veamos. Aquí vamos a ver la gran necesidad por la cual necesitamos el Espíritu Santo, mis hermanos. Porque el dragón, ¿cómo anda? El dragón comenzó la guerra en el cielo y la trasladó a esta tierra. Y anda como león rugiente. Y él no va a atacar con los cachitos y colas. No, así no va a ser la cosa. Ahora, les voy a leer otra vez, como la vez pasada, la versión original. Y veremos cómo todo esto se cumple
con la falsa doctrina y cómo el diablo penetra a la iglesia. Dice la versión original. Entonces el dragón fue airado ¿contra quién? Contra la iglesia, la mujer. Él viene a hacer guerra dentro de la iglesia. Mire, si bien es cierto, el mundo angélico allá afuera ataca los 10 mandamientos de manera muy especial el sábado. Él usa a esa gente, allá penetrado también, pero también está aquí adentro. Y ya sabemos cómo él trabaja, con gente poderosa, con gente de gran, así como él tenía una gran influencia. Y esos ángeles que vinieron con él, que quedaron desterrados del cielo con él, lo amaban, lo admiraban. Así hoy tenemos grandes hombres que admiramos en nuestra iglesia. Entonces sigue diciendo, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. O sea, Cristo entró a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Quiere decir que hay dos bandos. Hay otro bando que no le hace guerra al diablo. Más bien, él los usa porque él no ama los mandamientos de Dios. Por eso fue desterrado. Ahora usa a esos hombres. Si no, vean ustedes. ¿Qué pasa cuando ustedes y yo predicamos de esta verdad, de la santidad de la cual nadie podrá ver al Señor, y que creemos que ese grupo especial, los 144,000, vencerá el pecado en esta tierra por el poder de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Satanás a nosotros? Que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Y estos grandes hombres con grandes nombres se airan y nos atacan y nos dicen que somos unos perfeccionistas. ¡Wow! Es tremendo. Y a iglesias enteras están sacando de la iglesia, desfraternizando. No solo es el ataque personal ya contra el que habla de esta manera. Ahora son iglesias enteras también. Ya tiene tiempo eso. Pero ahora lo podemos ver mejor todavía por las redes sociales. Entonces, él está, por eso dice aquí, el versículo sigue diciendo, escuchen bien, a propósito de que el trigo y la cizaña, les dije, hay dos bandos. Él ataca a aquel restante que queda. Y dice, los cuales, dice, guardan los mandamientos de Dios. Ahí está. Entonces, cuando usted y yo hablamos a favor de esta verdad y señalamos la apostasía en la iglesia, tened cuidado, recuerda el trigo y la cizaña, así nos dicen. No es de nosotros querer sacar la cizaña. Pero ¿qué pasa cuando ellos creen? Porque eso es lo que está pasando. Que cuando usted señala el error, ellos creen que nosotros le estamos haciendo daño a la iglesia. Estamos atacando a la iglesia. Entonces, por lo tanto, nos consideran ¿qué? Cizaña. Y ellos no agarran ese mismo versículo para decir, no le hagas daño, cuidado le haces daño también al trigo. ¿Y ellos qué hacen? Nos cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos se creen como Dios aquí en esta tierra, en esta iglesia. Se creen los dueños de la iglesia. Y vienen ellos y ahí sí, quieren separar el trigo de la cizaña. ¿Quién es el perseguidor? El diablo. ¿Y quién es el que está persiguiendo hoy? ¿Y a quiénes? Son ellos. Está claro. No es una película fictiosa. Lo estamos viendo claramente. Y no solo eso. ¿Qué más dice? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Les pregunto yo, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Pregunto. Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Al final dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No prediquen de los libros del espíritu de profecía. Pastores de renombre nos están diciendo cuando lo invitan a campaña que no usemos el espíritu de profecía. Lo están cortando definitivamente. Están atacando al mismo espíritu de profecía. ¿Están atacando a quién? Al mismo Jesús. Él es el que da el espíritu de profecía. Él es el que tiene, el que está intercediendo ante el candelero, ante el Espíritu Santo. Pero si nosotros no vamos
como aquellos discípulos, unidos en el mismo espíritu, una sola verdad, una sola doctrina. Jesús no va a interceder por nosotros y nosotros entonces no seremos aquellos que está predicho aquí en Apocalipsis, ¿qué? 14, 12. ¿Quiénes son? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros no podremos ser la iglesia verdadera de Dios si no tenemos estas características. Nosotros no podremos recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía que está predicha en Apocalipsis 18. No podremos recibir ese gran poder que alumbrará la tierra y no podremos ser partícipes de ese pueblo de Dios que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si no vamos ante nuestro sumo sacerdote pidiendo ese candelero, esa luz del candelero, para que ilumine nuestra vida constantemente. Esa luz no se apagaba, tenía que estar constantemente allí. Hoy, de la misma manera, esa misma luz que representa al Espíritu Santo es la que tiene que estar constantemente sin apagarse en nuestras vidas para poder soportar el tiempo de Jacob, el tiempo de angustia, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Yo voy a orar para que sea Dios quien guíe todas y cada una de nuestras vidas. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos, por favor. Ayúdanos a estar de tu lado, a ser uno en ti, a ser uno como tú y tu Padre y el Santo Espíritu son uno. Danos tu santa promesa, Señor. No permita, Señor, que abandonemos, que sigamos en este mundo lleno de pecados, sino que dirígenos, guíanos con poder, que desde ya comience la lluvia temprana a derramarse sobre todos nosotros y sobre aquel pueblo que está allá afuera. No estamos solos. Hay miles allá afuera, Señor, también, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ayúdanos a ser parte de esos miles, de ese remanente que va a recibir este gran poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.